de verdad, que yo no podía avanzar. No podía avanzar porque todo lo que estaba avanzando, por ejemplo, avanzaba 2, retrocedía 3. Llegué al Instagram, vi una persona que tenía resultados, que tenía, no sé, el auto de mis sueños y tenía, no sé, 23, 24 años. Y yo dije, aquí hay algo. Esta persona sabe algo que yo no sé. Me ponía a pensar, mira, yo empecé con la marihuana y llegué a otro tipo de drogas fuertes. O sea, yo le estoy dando el ejemplo a mi hija que fumar es normal. ¿Verdad que nosotros te conocimos así y ahora estoy así? Realmente que de verdad ha hecho un cambio muy grande. Y obviamente están orgullosos de ese cambio. Uno nunca va a poder avanzar ni tener éxito integral en la vida si uno se droga. Yo empecé a conocer muchas personas que habían pasado por lo mismo que yo y que tenían ganas de salir adelante. Empecé a estudiar diferentes modelos de negocio y a aprender distintas cosas que hoy en día se han vuelto mi vida y parte de mi propósito. Yo no estoy viendo el beneficio mío, yo veo el beneficio de las personas. Si yo veo que realmente lo que yo estoy haciendo le puede ayudar a una persona, bacán. Una persona que está metida en la droga, que está con depresión, que está con ansiedad, yo sé que yo puedo llevar a esa persona a sacar de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo lo viví. La naturaleza del ser humano es crecer. Cuando tú estás haciendo cosas que perjudican tu vida o que no te benefician, tú en vez de avanzar lo que estás haciendo es retroceder. Tú siempre me enseñaste el respeto, siempre tú me enseñaste a respetar. Me enseñaste a respetar, me enseñaste a pedir perdón, me enseñaste a decir gracias y me enseñaste a decir por favor. Que son cosas que hoy en día sostienen a una persona integral. Muchas personas no tienen eso y gracias a ti, madre, que tú me diste esos valores, me enseñaste a cómo ser un hombre. No sé si fue consciente o inconscientemente, tú me lo enseñaste y me lo demostraste con tu ejemplo. Y gracias a ti, madre, a pesar de que yo me haya desviado, hiciste que me convirtiera en esta persona. Te amo. Nuestro invitado de hoy nos viene a demostrar que no hay obstáculos en la vida con que uno no pueda lidiar. Vivió en la calle, estuvo hundido en las drogas, toda la gente que tenía a su alrededor le dio la espalda. Además de eso, perdió a su madre. Sin embargo, a pesar de haber perdido todo eso, hay algo que jamás perdió, y fue la confianza y la fe en sí mismo. Y fue lo que le ayudó a convertirse hoy en día en la persona que es. Acompáñanos y disfruta de esta increíble historia. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes, bienvenido Esteban, agradecido por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. La verdad que para mí y para el programa en sí es un honor tenerte aquí en Modón, ¿ya? Y bueno, quiero partir primero que te presentes. ¿Quién es o a qué te dedicas? ¿Quién es Esteban? Cuéntanos un poco. Bueno, mano, bacán, gracias por invitarme igual. Agradecido, feliz y agradecido. Y bueno, hermano, yo me llamo Esteban, tengo 25 años, de aquí de Chile, por si ven este video en otros países. Mano, soy una persona, hermano, que encontró su propósito en base al sufrimiento, hermano. Cuando era niño, hermano, era normal, como un niño normal, tenía bastante sueño, hermano, y fui creciendo y a medida que fue creciendo me iba dando cuenta de varias cosas, hermano. A los 7 años mis padres se separaron, hermano, y ese fue un golpe súper duro para mí, porque para todas las personas yo creo que el papá es como un superhéroe, ¿cachai? Entonces, cuando mis padres se separaron, hermano, yo empecé como una mini etapa de rebeldía a los 7 años. Entré en depresión a los 7 años, me intenté matar, hermano, a esa edad, a los 7 años, con cuchillo y todo. Recuerdo esa escena. Bueno, después fui creciendo, estuve 4 años con psicólogo y en el colegio empecé como con problemas, un niño problema, que aquí, que allá. Pasaba el tiempo, 12, 13 años, hermano, me empecé a meter como con las mujeres y como con las fiestas. A los 12 años yo me estaba escapando de la casa, mi madre buscándome con los pagos, carabineros, policía. Me iban a buscar, yo a los 12 años ya me escapaba, ya no estaba llegando a la casa, ya me estaba portando mal. Empecé a tomar, ir a fiestas y toda la cuestión. Ya cuando me estaba metiendo en ese mundo ya pasaron 13, 14 años y ahí fue cuando viene un golpe muy duro, crítico, que fue cuando falleció mi mamá. Cuando yo tenía 14 años falleció mi mamá y yo en ese momento, cuando falleció mi mamá, yo me bloqueé.
porque yo recién estaba metiéndome en el mundo de las drogas, de salir, de las fiestas, de las mujeres, todo eso a esa edad. Y cuando muere mi madre, a mí se me vino el mundo abajo. O sea, me fui en lo más hondo. ¿Por qué? Porque yo solamente. Espera, espera, no te vayas. Recuerda que esta historia recién comienza. Recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sigamos disfrutando. Vivía con ella y mi hermana pequeña. Entonces, un niño de 14 años que solamente vivía con su madre, que se le fue el apoyo más grande que tenía en su vida, yo literalmente como que me destruí. Ahí me empezó a adoptar familia del mismo pasaje, yo empecé a vivir con familias del mismo pasaje, viví en sus casas 1 año y medio, luego ¿por qué? Descubrían que yo estaba haciendo cosas malas, porque después me empecé a meter en otro mundo, descubrían este tipo de cosas, me echaban, y así estuve boteando, hasta que me metí en un mundo oscuro, caí en lo más bajo, me apuñalaron, casi me matan, intento de homicidio. Y mano, llegó un momento en el que estaba tan abajo, depresión, llegó un momento en una Navidad, tenía aproximadamente 18 años, faltaban horas para Navidad, 1 o 2 horas. Y literalmente yo ya no quería vivir más. Llevaba años de depresión, metido en las drogas, casi me matan recién, no tenía apoyo de ningún familiar. Mi madre se había muerto hace poco. Y yo, hermano, yo le digo adiós, hermano, miro para arriba y digo, ¿sabéis qué? Yo no quiero vivir más, hermano, yo no quiero vivir más en esta vida. Estaba metido en las drogas brígido, hundido y todo. Y en ese momento, hermano, yo me di cuenta de que estaba siendo una persona, hermano, que no estaba asumiendo su vida, hermano. Que literalmente estaba siendo una víctima de mis circunstancias. Y en ese momento todo cambió. Y yo me hice una promesa. Yo dije que pase lo que me pase en la vida, yo le voy a dar cara, hermano. Pase lo que me pase en la vida, yo le voy a hacer frente con el pecho inflado y con la cabeza en alto. Pase lo que me pase. Desde esa vez empezó un giro en mi vida, un vuelco en mi vida, en el cual yo descubrí mi propósito, hermano. Que es literalmente impactar la vida, impactar positivamente la vida de personas, hermano, y hacer diferentes tipos de inversiones, que podemos hablar un poco de eso. Luego que yo pasé por ese proceso, que fue la etapa más difícil de mi vida, empezaron a llegar los libros, empezaron a llegar mentorías y empezaron a llegar personas. El primer libro que me leí fue Padre Rico, Padre Pobre y Piense y Hágase Rico. Cuando yo me leí esos 2 libros fue cuando yo realmente descubrí mi propósito. Yo dije, yo como voy encaminado, nunca voy a lograr grandes cosas, nunca voy a lograr lo que yo quiero. Después de esa decisión, ¿cambiaron las cosas? No. Fueron años en los que seguía y volvía a recaer en la droga, en la cocaína, en la marihuana y en todas las cosas malas que yo estaba haciendo, volvía y recaía y decía, pero hermano, ¿por qué? Y volvía y recaía, y volvía y recaía, y volvía y recaía. Hasta que llegó un momento, hermano, en el que yo dije, ya, esta cuestión tiene que llegar hasta aquí, ya yo tengo que transformarme, tengo que ser literalmente otra persona. Y ahí, hermano, fue cuando yo empecé a hacer sus videos en las redes, conté mi historia por las redes, mucha gente se sintió identificada con mi historia y literalmente desde ahí no ha parado. Ya eso fue desde enero del año pasado, en enero del 2024, que empecé a hacer videos, se me viralizaron algunos videos, la gente se empezó a identificar con mi historia y desde ahí no ha parado, hermano. Eso son muchas cosas las que han pasado entre medio, muchas vivencias, pero ese es como un pequeño resumen, hermano, de quién es Esteban hoy en día, hermano. Y hoy en día una persona, hermano, que quiere lograr grandes cosas, impactar, hacer un impacto a nivel mundial y dedicarme 100% a esto, hermano. Bueno, agradezco el resumen. En verdad, sí, es impactante como tú lo comentas, con la pasión que lo dices, es brutal. Se nota que, como tú lo mencionaste, en algún punto tocaste fondo, ¿cierto? Ahora, perdón que te lo pregunte, pero me nace una duda. Tú mencionaste familiares, mencionaste a tu mamá. Claro. ¿Qué pasa con tu papá? Mira, mi papá, cuando se separaron, yo tenía 7 años. Entonces, yo le agarré un rencor brígido a mi papá, hermano, brígido, porque cuando mis papás se separaron, yo vi a mi mamá llorar. Y yo la vi llorar mucho tiempo, hermano, y eso a mí me marcó como niño, hermano. Porque yo era un niño en ese momento, tenía 7 años, entonces a mí me marcó demasiado, o sea, ver a mi madre llorar, hermano, ver a cómo mi madre sufrir. Entonces yo crecí con mucho odio con mi papá. Entonces, literalmente, yo de los 7 a los, no sé, 20, 21 años, yo tuve casi nada de
contacto con mi padre, casi nada, porque yo le tenía como un rencor, le tenía como un odio. Claro. Después ya cuando falleció mi madre, como que mi rencor creció con él. No fue hasta hace poco que yo me di cuenta de que no me sirve para nada tener ese rencor con las personas, que todos pueden cometer errores y que el perdón literalmente te libera, hermano. Entonces, Totalmente. hoy en día yo tengo un contacto con mi padre, yo hablo con mi padre, él conoce a mi hija, todo. Yo tengo un contacto bueno con él, porque yo me di cuenta que para poder avanzar, para poder sanar, tú tienes que perdonar. Entonces, yo hoy en día sí tengo contacto con mi padre, pero por muchos años tuve cero contacto con él. Entiendo. Y en el tema de, por ejemplo, cuando tú comentas que pasaste de una casa en otra, prácticamente eran literalmente familiares Brother, directos, hermano. discúlpame, o en el fondo tú los sentías o le llamas familia quizá a esas personas que de repente puede haber sido un vecino que te acogió y te dijo, ven, yo te recibo aquí, te ayudo, qué sé yo, o eran familia. ¿Cómo tal? Mira, siempre fueron personas X. Por ejemplo, con la primera persona que yo viví fue la mejor amiga de mi madre. Ah, ya. Luego, hermano, yo pasé por un proceso en el que viví con una tía, duré 2 semanas, después luego con mi papá, que estuve como 4 meses, que no se aguantó para más, y ahí fue cuando yo quedé en la calle, hermano. Una vez yo llegué drogado de mi papá, nos pusimos a pelear, todo el tema, y mi papá fue súper, súper, súper recto en lo que hizo. Me dijo, tú te estás drogando, tú estás haciendo cosas malas, tú no entres a la casa. Y yo literalmente me quedé en la calle, hermano. Yo dormía en el hospital Sotero del Río, tapado en cartón, hermano, y pasé frío, pasé, puta, hermano, cantidad de cosas que pasé ahí, hermano. Semanas sin bañarme, semanas sin lavarme los dientes, una locura, hermano. Yo andaba con mi bolso para todos lados. Y un día yo llego a la villa donde yo vivía antes, hermano, y un loco que me conocía de hace mucho tiempo me dijo, mano, tú estás en la calle, estás todo cochino, ¿qué te pasa? Pum, ven a vivir conmigo. Y ahí nosotros vivíamos juntos y empezamos como a hacer como un negocio, cosas así, y ahí ya fue como la cuarta casa. Después de eso, hermano, yo hasta el día de hoy yo he pasado como 20, 21 casas entre distintos amigos, que he vivido solo, que de nuevo que caí en la calle, que viví con mi mujer, que con mi suegra, que aquí, que allá, pero literalmente ha sido una aventura muy loca, hermano, por todas las casas que yo he pasado a mis 25 años. Dentro de tu contenido, ahora que lo mencionaste, recuerdo haber visto un reel que tú compartiste donde hablabas de que te había ido a vivir con un amigo. Sí. Y que si yo entendí bien, no estoy seguro, pero tú me lo confirmas, tendiste de alguna manera a influenciar a esta persona, quizás también por el mal camino, según lo que vi. Sí, brother, esta persona era súper piola, hermano. Él no fumaba, no se pegaba nada, no hacía nada. Entonces, yo en ese momento, yo hacía cosas, hermano, que no van acorde a la persona que soy hoy en día, que es hacer cosas que no son legales. Entonces, yo llegué a esa casa y este loco sabía que yo hacía esas cosas. Y básicamente él se influenció en el tema de las drogas, no en el tema de hacer cosas ilegales, porque él como que nunca se quiso meter en eso, pero básicamente yo vivía con él y como que lo aceptaba. Pero sí que se metió fuerte en el mundo de las drogas y pasó por un proceso súper difícil porque se mal influenció conmigo, siendo que él era una persona que ni siquiera nunca había fumado ni nada, ni ninguna otra droga. ¿Qué pasa contigo ahí? Mano, yo era súper inconsciente, hermano. ¿Sí? Demasiado, hermano, ¿No demasiado. le tomaste el peso a lo que quizá, al daño que pudiste hacerle a esa persona? No, brother. En ese momento, hermano, yo estaba tan hundido, hermano, en mi depresión, en la drogadicción y en todo lo que yo estaba haciendo, hermano, que literalmente yo me nublé por un tiempo, hermano. Yo en ese tiempo estaba súper nublado, hermano. Nubladísimo, hermano. Yo hacía cosas que mis padres nunca me enseñaron a hacer, hermano. Nunca me inculcaron a hacer esas cosas y yo literalmente hice cosas que yo nunca debía haber hecho y las hice. Y en esos momentos yo no me daba cuenta del mal que estaba haciendo, hermano. Estaba tan cegado y tenía como un odio así como con el mundo por las vivencias que había pasado y no me estaba dando cuenta, como te decían antes, que estaba siendo literalmente una víctima de mis propias circunstancias. Entonces literalmente no, hermano. No me daba cuenta, hermano. Estaba muy cegado, era inconsciente, hermano. Wow. Este joven te metió escondido a su casa, ¿verdad? Porque tú mencionaste eso, que, Sí, hermano, que fue eso como a la mala. Fue una locura porque de repente yo me amanecía, ¿cachai? Me amanecía en la calle porque hacía puro frío. Eran tiempos como de a mitad de año, entonces hacía frío. Hermano, y un día yo paso por ahí
Y el loco me ve con el bolso, todo, y me dice, hermano, ¿tú qué te pasa? No, es que estoy en la calle, mi papá me echó de la casa, no me recibió, no tengo a dónde dormir. Y yo literalmente, hermano, no tenía dónde dormir, hermano, yo no tenía a ningún lado donde ir. Y yo ya estaba, y yo más encima del colegio, ¿cachai? Entonces no podía ir ni al colegio ni nada. Y ahí me dice, no, vente conmigo. Y él tenía una pieza, su pieza tenía como un pasadizo, por decirlo así. Tú abrías la puerta así y en vez de entrar como a la casa principal, tú te ibas como por un costado y la pieza estaba atrás. Entonces, yo allá. entonces él me tuvo ahí, estuvimos como una semana. Dormíamos juntos y todo hasta que ya al final ya le tuvimos que decir a la mamá. Y la mamá comprendió al 100% porque ella siempre me conoció de toda la vida. Ahora, ella también sabía yo las cosas que hacía, pero por alguna razón como que no le importó. Entonces yo era menor de edad y yo hacía esas cosas y yo cooperaba en la casa y toda la cuestión, pero por alguna razón como que no le importó. Al principio no le importa, pero luego que tú influencias a este joven, ahí ya me imagino yo que efectivamente tiene que haberle producido algo. Claro, lo que pasa es que en sí esa era una familia súper disfuncional, entonces como que no tenían ese aspecto, esa familiaridad entre ellos. Entonces, básicamente sí le trajo algunos problemas a ella, pero literalmente era como que no estaba ni ahí, hermano. Sí, literalmente era como que no era tan relevante para la familia, hermano. Básicamente nosotros hacíamos nuestras cosas y como te digo, era como que literalmente una casa aparte. Era dentro del mismo terreno, pero era como una casa aparte. Entonces, sí, pero muy poco, hermano, muy poco. Buena. Oye, ¿y tú sabes ahora algo de esta persona? Sí, hermano, la otra vez hablé con él. Tiene un hijo aquí en Chile, hermano, y se fue para allá, para Argentina, hermano, y él vive allá en Argentina. No sé qué pasa con su hijo. No sé qué es lo que pasa ahí, hermano. Así que, de verdad que yo perdí el contacto con él porque yo la segunda vez que quedé en la calle, hermano, fue porque tuve una discusión con él. ¿Ya? Por temas de droga y dinero, a mí se me perdió. Entonces, para mí eso fue una deslealtad. Y yo nunca más miré atrás. Una vez que yo me fui de esa casa, yo nunca más volví a hablar con él porque a mí se me perdió droga y dinero. En ese momento, estamos hablando de que yo en ese momento tenía como 17, 18 años. Entonces, básicamente, cuando pasó eso, hermano, yo perdí el contacto con él. Yo no volví a estar con él. Bueno, más allá de que fuera legal o no ilegal, perdón, el tema, como bien lo mencionaste tú, es la lealtad. Claro. Es como esa falta. El acto, o sea, como de que me cagó, pues, hermano, así por decirlo de alguna forma, ¿cachai? Claro. Siendo que era mi amigo, íbamos juntos. Esa parte la vamos a cortar ya. Me engañó. No, bueno, sí se entiende, perfecto, y es súper válido, ¿cachai? Ahora cuéntame un poco, a lo mejor me salto quizá algún periodo de tu vida, si me lo salto, después tú me lo mencionas, ¿ya? ¿Cuándo entra aquí en tu despegue o en tu nuevo despegue, por decirlo de alguna manera, tu pareja, tu señora? Que entiendo que es parte importante hoy día en tu vida. Sí, hermano, mira. Una vez que yo había pasado todas esas cosas, luego de que me pasó eso, fue justo en el momento en el que a mí me pusieron la puñalada, hermano. Y cuando pasó eso, se empezó como ya como que la amistad entre nosotros ya murió para siempre. Y ese día eran las 4 de la mañana, ellos llegaron, volaban pastillas, hermano, curado y todo, y tuvimos una discusión, y ahí sí fue cuando yo me fui. Eran las 4:30 de la mañana, y yo a mi mujer la había conocido literalmente como hace un mes, hasta hace súper poco, hermano. Y estábamos en pleno julio. Hermano, yo estaba cagado de frío, hermano, con mi bolso, estaba con pura polera. Y no tenía dónde ir en ese momento. Y yo a esta persona, que es mi mujer actualmente, la conocí hace muy poco. Entonces, era tanto el frío, hermano, que literalmente yo sentía que me estaba dando una hipotermia, como que ya no me podía mover. Entonces, con la perso fui donde la casa de ella, en donde estaba la madre, y le dije, tía, por favor, déjeme dormir aquí porque ya no aguanto el frío, siendo que la conocí hace muy poco. Y ellos me abrieron las puertas y literalmente me pude dormir ahí y quedarme un tiempo ahí mientras yo arreglaba mi situación. Por alguna razón, quedé estando con mi mujer y empezamos a tener una relación por el mismo favor que me hizo. Y yo lo pongo a pensar ahora y es súper loco, hermano, porque imagínate que por todas esas cosas que pasé, luego pasó lo de mi amigo, que yo me tuve que ir a las 4 de la mañana y
¿qué persona va, qué persona va, hermano, que conoce hace un mes a una persona y le va a decir, hermano, déjame dormir en tu casa? Y fue literalmente como pasó, hermano. Así empezó nuestra relación. Empezamos como amigos, ella empezó a contarme su historia, yo empecé a contarle todas mis vivencias. Y como yo me portaba tan mal y seguía haciendo las mismas cosas ilegales y seguía drogándome, a veces no llegaba a la casa, llegaba todo ensangrentado, llegaba de madrugada, de repente no llegaba. Entonces obviamente eso le trajo problemas a su propia familia, que en ese momento ya vivía con su madre y con su hermana. Ahí fue cuando fue la tercera vez, hermano, que yo quedé en la calle, cuando ya ellos me echaron y yo no pude estar en ningún lugar. Ahí sí fue cuando yo empecé a entre amigos, entre vivir solo, amigos, entre vivir solo, distintas comunas aquí y allá, hasta que después nos volvimos a reencontrar y después ya fue como con otra mentalidad. Hasta después ya nació mi hija ya y eso ya fue como un cambio muy radical en los dos, porque ella también hacía ese tipo de cosas. Ah, también estaba como metida en lo mismo. Sí, hermano, sí. De hecho, nosotros nos conocimos en la droga, hermano. Wow. Sí, fue una locura y con el pasar del tiempo nosotros nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un cambio, hermano. Y ahí fue cuando Dios nos dio una hija, hermano. Bueno, entonces se puede tomar también como que lo mismo que hemos hablado ya hace un rato. Es como el tiempo de Dios es perfecto. Cruzó a dos personas que estaban pasando por lo mismo y en vez de muchas veces potenciarse para mal, es Claro. como que fue todo lo contrario. Claro. Y se da mucho en los barrios, ¿cachai? Que uno igual es de barrio y sabe cómo es el asunto. Hay un montón de personas que andan en la calle, que al final se relacionan entre ellos mismos porque cuando están hundidos en las drogas, ya como que nadie los toma en cuenta o nadie los toma en serio. Claro. Es como que cuesta muchísimo. Es algo que también coopera de cierto modo a mantenerlo ahí abajo, por decirlo de alguna manera. Claro, y eso fue como un transcurso como de 3 años, en el que nosotros igual seguíamos haciendo cosas, pero no fue hasta que supimos que íbamos a ser papá que ella paró. ¿A qué edad fuiste papá, Esteban? Yo fui papá a los 20, 21 años. Ah, jovencito. Sí, y yo no paré de hacer todas esas cosas hasta que mi hija cumplió 2 años. Ahí fue cuando yo abrí la joyería y ahí fue cuando yo dije, ya, yo tengo que empezar a hacer otras cosas y todo el tema. Pero ahí fue cuando ellos también como familia me inspiraron a mí a dejar las cosas porque mi mujer se asustó en ese momento, como iba a ser madre. Obviamente si se droga hay probabilidades de que el hijo salga con algún daño. De hecho. Entonces ella cortó de una todo. Yo fui el que seguí por 2 años más. Ya, pero hoy día, en el fondo, la salud de tu bebé está intacta. Sí, no perjudica en nada. Sí, mano, gracias a Dios, sí. De hecho, mi hija fue un gran propulsor a dejar la droga, mano, porque un día ella estaba viendo monito y yo estaba con ella, estábamos los dos. Y yo estaba enrolándome un pito, hermano, y mi hija me dice, oye, papá, vamos a jugar, juguemos. Y yo, espérate, hija, espérate. Y me enrolé el pito y toda la cuestión y me lo fui a fumar. Después, cuando llego, ella me dice, papá, ¿por qué hacías así? ¿Y por qué estás hediondo? Y mi hija recién estaba aprendiendo a hablar. Entonces yo me di cuenta que le estaba dando un súper mal ejemplo. Que yo en ese momento estaba leyendo y todo y no estaba aplicando nada de lo que había aprendido. Y le estaba dando un súper mal ejemplo. Y yo me ponía a pensar, mira, yo empecé con la marihuana y llegué a otro tipo de droga fuerte. O sea, y yo le estoy dando el ejemplo a mi hija que fumar es normal. ¿Por qué? Porque yo soy su padre. Y ahí fue cuando dije, ya, yo tengo que dejar esto. Boté no sé cuántos gramos a la basura, el pito hecho y todo, y dije, ya, yo no fumo más. Buenísimo. Bueno, yo, gracias a mi hija, también dejé de fumar, así que entiendo, no marihuana ni nada de eso, pero yo antes igual fumaba cigarro y por mi hija lo dejé y la verdad que me sirvió bastante. Te da como otro enfoque cuando uno es padre, o nosotros que somos padres lo entendemos perfecto. Literal. Te quita tiempo, te quita voluntad, te quita pasión por hacer algo más. Claro. No aportas nada, hermano. No aporta nada positivo. Oye, Esteban, tú, sin afán de criticar la ubicación o la comuna donde uno vive, porque hoy día está todo Santiago malo. ¿De qué parte eres tú, Esteban? Yo nací y me crié en Puente Alto. Vivía allá como hasta los 17 años. Hasta que ya yo me fui y de verdad que fue una de las mejores decisiones que pude hacer porque yo en Puente Alto conocía a muchas personas que me mal influenciaban. O sea,
Obviamente no era que me obligaban a hacer algo, Claro. pero básicamente el entorno afecta demasiado en la vida de una persona. Sí. Bueno, yo tengo otro pensamiento respecto a eso. A veces el entorno te ayuda. ¿Cachai? Creo yo que a veces uno tiene que tomar como los malos ejemplos como así es como yo no quiero ser. Claro. ¿Cachai? Yo creo que siempre, bueno, lo dejo a modo consejo para todo el mundo, ¿cachai? Y a ti en este caso tú ya enrielaste tu vida, así que pero sí creo que el entorno uno debería tomarlo siempre, la juventud también, siempre tomarlo como el ejemplo de lo que uno no quiere para su vida, Claro. ¿cachai? De hecho, tienes razón porque al final fue una etapa. Al final, estamos hablando de mala influencia y yo en realidad era una mala influencia, pero me di cuenta ya de que no pertenecía ahí, pues, y ahí ocupé como ese plus que decís tú, como de darme cuenta de que realmente yo no quiero hacer así y por eso me fui de la comuna, un Claro, lugar donde no conocía a nadie. perfecto. Bueno, un poquito para cerrar este tema de lo que es familia y pasar a otro punto. Hoy día, ¿qué dice tu familia? ¿Tiene algún contacto con alguien o algún familiar que en algún punto te criticó o te dio la espalda, ¿cierto? Y que hoy día te diga, Esteban, te felicito, en verdad eres un ejemplo por todo lo que hay logrado, por haber logrado salir de ese hoyo en el que estabas metido. ¿Hay alguien que esté ahí presente hoy día? Sí, mano, la verdad es que, o sea, como de mi familia es como que yo realmente nunca volvía más a tener como un contacto íntimo. Yo hasta el día de hoy yo no hablo con mis tíos, yo no hablo con mis primos, yo no hablo con mi madrina. No es que, no es que como que yo lo odie ni ellos me odien a mí. De hecho, si yo le hablo, yo puedo ir para su casa y todo, pero como que tengamos un contacto, no. La verdad es que no. Eso se perdió, se perdió. Eso ya no hay una relación como, como genuina, como de, oye, juntémonos el fin de semana a tomar once. No, nada de eso. Pero lo que sí, yo todo este tiempo me asocié demasiado con la familia de mi mujer. Ella tiene abuelos, tiene tías, tiene hermanas, tiene a su madre y de verdad que son personas maravillosas, hermano. Ellos han visto todo mi proceso po, y ellos sí que me han dicho, oye, tú, de verdad que tú, nosotros te conocimos así y ahora estás así. Realmente que de verdad has hecho un cambio muy grande. Y obviamente están orgullosos de ese cambio po, porque tuvimos una hija. O sea, hay una hija de por medio. Entonces, a cómo me conocieron ellos, a cómo yo soy ahora, sí, hermano, sí, me lo han dicho varias veces. Pero así como un contacto, yo tengo mucho más contacto con la familia de mi mujer que con familia mía. Mm. Sí, de hecho, bueno, hay un dicho que vi hace poquito que decía que hasta el árbol genealógico es el árbol, ¿cierto? De la familia. Hasta ese árbol se tiene que podar, dicen. Y bueno, en este Wow, nunca la he caso, escuchado. sí, es brutal eso, porque es súper cierto. Muchas veces uno tiene que alejarse de familiares que en el fondo contaminan tu entorno. Como lo hemos hablado, el entorno es súper importante. En otras ocasiones se ha visto también, que lo he hablado en mis capítulos anteriores, que uno al final termina siendo el promedio de las 5 personas con las que se relaciona, ¿cachai? Y muchas veces la familia influye para mal en eso. Eso es tan cierto. Ya porque al final uno, para poder ayudar a alguien, primero tiene que estar bien uno, Claro, ¿cachai? En tema económico, en tema emocional, en lo que sea, yo no puedo dar un consejo o un buen consejo si yo en mi cabeza tengo la escoba. claro, Yo no puedo ayudar con plata a alguien si ni a mí me alcanza. claro. ¿Me Un entendés? ciego no puede guiar a otro ciego. Exactamente, ¿cachai? Muy cierto eso. Pero bueno, en el fondo aquí todo lo que a ti te pasa es lo que, o cuando precisamente a ti te da por compartir tu vivencia, por querer crear esta comunidad, por querer ayudar a otras personas. ¿Cuándo nace este interés? Sí, mira, yo cuando yo, como te digo, había pasado lo de la separación de mis padres, la muerte de mi madre, que casi me matan, haber estado en la calle 3 veces, estar demasiado hundido en la droga, psicólogo, psiquiatra, depresión, ansiedad, todo eso, llegó un momento, hermano, en que hablé con una persona y empezó normal, una conversación normal, y dije, hermano, pasé todo esto, y me decía, hermano, ¿en serio? ¿De verdad? Y le decía, sí, y me decía, pero ¿en serio? Y le decía, sí, hermano, no.
Y ahí fue cuando yo me di cuenta de que realmente lo que yo estaba viviendo o lo que yo había vivido hasta ese momento tenía un impacto. Entonces, llegó un día en el que yo tomé la decisión, después de ciertas mentorías que yo había tomado, en el cual yo dije, ya, yo voy a empezar a contar mi historia. Y así es cuando empezó a llegar gente a mí. Yo ya estaba leyendo, me estaba desarrollando, estaba tomando mentoría. Y yo todas las cosas que yo iba aprendiendo, las iba transmitiendo. Las transmitía en video. Incluso yo hice un reto de 90 días en los cuales yo estaba cero droga. Yo me seguía drogando y yo dije, voy a hacer un reto, y lo hice público, en el cual yo decía, primer día sin droga, segundo día sin droga, tercer día sin droga. Yo documentaba todo mi día, todo lo que hacía yo, después de haberme drogado por varios años. Entonces literalmente empezó a llegar mucha gente a mí, me empezaron a contar muchas vivencias, me empecé a relacionar con muchas personas, y ahí ya como que agarré cierta pasión en hacer esto, en hacer videos, en transmitir un mensaje, en educarme, en leer, en desarrollarme como persona, en todos los días crecer. Literalmente empezó de esa manera. ¿Y tu pareja estuvo siempre como interesada en apoyarte con esto? ¿O se sumó quizá hace poco o cuando precisamente ve resultados? Claro. No, eso fue muy loco porque yo había conocido hace muy poco a mi mujer, hace muy poco. Como te dije, había pasado un mes y pasó eso. Y yo le dije, apenas nos habíamos conocido, yo le dije, ¿sabéis qué? Yo voy a ser grande. Yo me voy a volverme multimillonario. Así yo le dije yo, eso fue como hace 6 años, más o menos. Fue literal. Y ella me dijo, ¿sabéis qué? Yo creo en ti y te apoyo. Y con ese dicho, esa iniciativa, ¿en base a qué fue? ¿Cuentas con algún, o contaste en ese momento con algún referente que te haya llevado? Mira, esto lo estábamos hablando ayer con la comunidad. ¿Por qué fue? Porque, hermano, yo estaba haciendo cosas ilegales y yo era menor de edad. Hermano, yo me estaba haciendo 100, 200, 250, 300 lucas en un día, en ganancias. Y yo dije, en un momento, yo sé que lo que estoy haciendo no está bien. Debe haber alguna forma en el que uno pueda hacer esto de forma legal. Ahí fue cuando yo me empecé a educar. Llegué al Instagram, vi una persona que tenía resultados, que tenía, no sé, el auto de mis sueños y tenía, no sé, 23, 24 años. Yo dije, aquí hay algo. Esta persona sabe algo que yo no sé, porque no es posible que ni yo trabajando toda mi vida con un sueldo normal logre comprarme un auto, no sé, de 400 millones. Es imposible, literalmente imposible. No Ahí da. fue, no, imposible, ni aunque arres toda tu vida, yo saqué los cálculos, es como 50 años y no da. O sea, Claro. tendréis que gastar nada y trabajar por 50 años. Y la persona tenía 23, 24 años, entonces yo dije, aquí hay algo aquí en el sistema que está mal. Y ahí fue cuando yo me empecé a educar y se me abrió la posibilidad y se me abrió la mente y el radar de que realmente es posible y que hay maneras de lograrlo. Y desde ahí ha sido un cambio muy, o sea, un camino muy progresivo hasta ir consiguiendo lo que yo quería en mi vida. ¿Quién es esa persona? Pues, Como referente, sí. bueno, yo te digo que lo primero de lo primero fue que yo me leí el libro Padre Rico, Padre Pobre. Cuando Ya, yo ok. entendí que los ricos no trabajan por dinero, que los ricos son capaces de dejar todo por un sueño atrás y de que lo rico no es el dinero en sí, sino que es una mentalidad distinta a la de una persona pobre. Ahí fue cuando yo me di cuenta de que yo literalmente no soy distinto, solamente que tengo que cambiar ciertos patrones de creencia y ciertos pensamientos en base a la vida y en base a cómo se puede vivir la vida. Porque obviamente cuando uno viene de un entorno bajo, tu radar mira lo que está alrededor y es siempre como hasta cierto nivel. Entonces cuando tú ya ves distintas cosas, tu radar se amplía y tú te das cuenta que son personas comunes y corrientes que solamente piensan distinto a ti. Por ende, hacen cosas distintas, por ende, tienen distintos resultados. Claro, entiendo cuando te refieres a ampliar el radar, lo tomo también como que abrir un poco la mente, creo yo, no sé. ¿Por qué te lo menciono? He visto de repente videos o cosas que dicen
Claro, hay un montón de gente hoy día en las redes sociales que habla de referencias de libros y que cosas así, y que al final leer un libro no te va a cambiar, o sea, no te va a ayudar a conseguir nada, porque en el fondo principalmente es hacer, tomar acción, ¿cierto? Claro, Pero sí creo que el leer el libro es una forma de comenzar. claro, Creo yo que es súper válido el poder alimentarte, ¿cachai? O hacer crecer tu mente en base a un libro. Creo que es una muy buena partida. Obviamente después hay que tomar claro, acción y haciendo es como se logran las cosas, no solamente leyéndolas. Pero exactamente. sí creo yo que es súper válido que la gente se apoye de repente en un libro. Claro, yo con esto me di cuenta de algo, hermano, que algo que también aprendí con esos libros y esas mentorías es que los ricos valoran mucho más su tiempo. Por ende, si a una persona le tomó 10 años lograr los resultados que tú quieres y te lo está poniendo en 30 o en 50, 60 páginas o en una mentoría, lo que él está haciendo, más que venderte algo, es acortarte el tiempo. Y lo único de lo que nosotros no, lo único que no se recupera literalmente es el tiempo. Entonces, si tú puedes acceder a una persona y pagarle para que te acorte el tiempo, tú literalmente puedes acortar el tiempo que le tomó a esa persona. Por ejemplo, si esa persona le tomó 10 años y ahora tú estás aprendiendo todo lo que esa persona aprendió 10 años, a ti, si tú aplicas, no debería tomarte los 10 años. Por ende, de Claro. estar ahorrando años de tu vida. Sí, de hecho, bueno, aplica en el fitness. Yo por ejemplo partí entrenando hace más o menos 10 años, me atrevería a decir, y hoy día tú veis un video que de repente te enseñó lo que uno aprendió en 10 años, lo aprendiste en un video de media hora y uno dice, mierda, ¿cómo decís tú? Me hubiera ahorrado todo este tiempo y hubiera Claro. partido desde otra base y en un corto plazo logro un resultado. Claro, el problema, perdón que te interrumpa, el problema es que a veces uno toma consejos de personas que no tienen los resultados que tú quieres. Claro. Bueno, también vamos a pasar a un paréntesis con ese tema que me hace ruido. Ahora, para cerrar esto, ¿Padre Rico, Padre Pobre fue tu único referente o tenemos como algo así como un influencer o alguien que nos pueda tú decir, sí, también yo me apoyé en esto? No creo que haya sido el puro libro. Sí, claro, lo que pasa es que cuando yo me leí ese libro, me metí como en diferentes negocios, empecé como a probar diferentes negocios. Entonces por ahí llegaron distintos libros también, como Los secretos de la mente millonaria, Piense y hágase rico, etcétera. Entonces yo empecé a hacer distintos modelos de negocio. Y llegó un momento en el que yo me daba cuenta que las drogas realmente me estancaban demasiado. De verdad, que yo no podía avanzar. No podía avanzar porque todo lo que estaba avanzando, por ejemplo, avanzaba 2, retrocedía 3 por el tema de las drogas. Entonces me apareció una persona que es Yado, en donde decía que uno nunca va a poder avanzar ni tener éxito integral en la vida si uno se droga. Entonces yo escuché ese mensaje y fue como que ese mensaje fue para mí. Entonces yo dije, si yo quiero lograr grandes cosas, pero estoy destruyendo mi activo más importante en la vida, que es mi cerebro, yo realmente estoy siendo incongruente con la vida. Yo le estoy exigiendo algo a la vida, pero yo no estoy siendo congruente con lo que yo le estoy pidiendo y con mis acciones. Entonces yo tomé una mentoría con él y fue cuando yo dejé las drogas. Y eso para mí fue un plus gigante, porque yo empecé a conocer muchas personas que habían pasado por lo mismo que yo y que tenían ganas de salir adelante. Entonces yo empecé a estudiar diferentes modelos de negocio y a aprender distintas cosas que hoy en día se han vuelto mi vida y parte de mi propósito. Pero por eso hablo mucho de las mentorías, porque a mí las mentorías literalmente me han cambiado la vida. Wow. Y bueno, volviendo un poquitín atrás, algún a alguien que tú creas como que ese término que ocupan harto que vende humo, así como en las redes sociales, que de repente te enseñan cosas que ni siquiera ellos aplican. Eso igual hoy día se ve harto, cuesta harto elegir referentes porque siempre uno tiene como un montón de gente y te vas dando cuenta con el tiempo que no, este no me sirve porque en verdad miente o porque no es el que se acerca más a lo que a mí me está funcionando. Claro. ¿Tú tenías alguien así como que hayas seguido en algún momento y que después te diste cuenta y dijiste, no, este está vendiendo humo?
Claro, lo que pasa es que a mí me pasa un poco con el Yados, por ejemplo, que él transmitía como un mensaje, en ese momento, porque ahora ya no, transmitía como un mensaje como de tener muchas mujeres y cosas así, cosas que conmigo no iba con mis valores, po. Y en ese tiempo él no ponía por encima a Dios, que es un tema que para mí es primordial hoy en día, siempre poner por encima a Dios. En ese tiempo no, pero sí que me ayudó mucho su mensaje de dejar las drogas. Hoy en día él sí habla de Dios y todo el tema y solamente tiene una pura mujer, pero en esos momentos no. Entonces en cierta medida hizo como que, como que irme por otro camino. Que ahora sigo a otros mentores, que es Daniel Camero y Elías Valentín, que es de lo que estoy aprendiendo hoy en día. Pero sí, hermano, eso pasa demasiado. Por eso yo me estaba enfocando solamente en una parte de la vida, pero siento que en la vida tú tienes que ser integral en cuanto a tu relación, primero que nada, en tu relación con Dios, en tu relación con tu pareja, en el dinero, en el físico, tiene que ser un éxito integral. Tiene que estar todo alineado. Perfecto. Oye, Esteban, cuéntame un poco respecto a eso. ¿Tú cómo seleccionas el contenido o las lecciones que tú quieres compartirle a tu gente? ¿Qué estrategia ocupas para decir, ya hoy día vamos a hablar de esto, me voy a apoyar con esto, saco contenido de esto otro y se los comparto? Claro, lo que pasa es que yo siempre me estoy educando, siempre estoy como creciendo, siempre estoy leyendo, siempre estoy en mentoría. Entonces, literalmente se me hace muy fácil porque yo en mi día a día hago cosas. En mi día a día estoy aprendiendo, estoy creciendo. Entonces, lo mismo que me ayuda a mí, yo lo estoy transmitiendo rápidamente. Entonces, básicamente es mi vida, hermano. Estoy documentando mi vida y estoy subiendo lo que literalmente pienso en el momento. Yo no hago así como guiones ni nada, simplemente yo le hablo a la cámara y digo lo que yo pienso. Eso es todo. Sí, soy yo de nuevo. Créeme que si llegaste hasta este punto es simplemente porque la historia te está encantando o porque eres mi familia. Pero si quieres ser parte de esta increíble familia, recuerda suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Este proyecto está hecho con mucho cariño y mucha pasión, por lo que tu suscripción me ayudaría bastante. Muchas gracias. Sigamos disfrutando. Perfecto. Y dentro de tu comunidad, ¿tú sientes que todas las personas, en el fondo, tú sientes que a todas las personas de tu comunidad les produces cambios? ¿O de repente puede haber alguno que como que se mete ahí y en verdad da la hora? Sí, Porque mira, puede pasar. sí, lo que pasa es que yo hago un filtro. Ah, ya. Yo hablo con la persona antes. Entonces, si yo veo que literalmente no tiene buenas intenciones o que si de verdad yo no la puedo ayudar, yo no le vendo nada. Porque más que el dinero o lo que sea, yo lo que quiero es ayudar. Entonces, si yo veo que lo que yo hago no te puede ayudar, literalmente yo no hago nada. Nunca voy a forzarte a algo ni nada. Si yo no estoy viendo el beneficio mío, yo veo el beneficio de las personas. Si yo veo que realmente lo que yo estoy haciendo le puede ayudar a una persona, bacán. Por ejemplo, una persona que está metida en la droga, que está con depresión, que está con ansiedad, yo sé que yo puedo llevar a esa persona a sacar de esas cosas. ¿Por qué? Porque yo lo viví. Pero si veo que yo no puedo ayudar a esa persona, literalmente yo no hago nada, hermano. Yo no voy a hacer una transacción solamente por el beneficio mío. Yo hago transacciones para beneficiar a los demás. Perfecto. Y respecto a los hate, por ejemplo, tú dices que filtra un poco a la gente, pero el hate igual es importante, sirve harto. El otro día vi que reaccionaste a un comentario que me hizo ruido, que te decían así como, no recuerdo textualmente qué es lo que decía, pero igual lo puedo compartir en pantalla después. Hablaba de, como que prácticamente hablaba y puras weas, ¿cierto? Pero que de repente fumar de vez en cuando de forma controlada es posible. ¿Qué opináis de eso respecto al consumo responsable que le llaman? Claro. ¿Cachai? ¿O tú crees que en el fondo tiene que ser como cero droga, cero alcohol, por decirlo así? Claro, hermano, mira, hay un versículo que últimamente me lleva mucho que dice, porque eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré, dice en la Biblia. Mano, la vida es súper radical, hermano. La vida es súper radical. O sea, tú nunca estás, tú nunca estás quieto en la vida, hermano. Tú estás creciendo o literalmente te estás hundiendo. Tú nunca estás quieto, hermano. Y la naturaleza está en constante crecimiento. Entonces la naturaleza del ser humano es crecer. Cuando tú estás haciendo cosas que perjudican tu vida o que no te benefician, tú en vez de avanzar, lo que estás haciendo es retroceder. Entonces,
Yo creo que en la vida tú tienes que ser radical. Tienes que cortar cosas de raíces si no te están permitiendo avanzar. Si esas cosas que tú estás haciendo no te benefician, tú tienes que cortarlas de raíz. ¿Por qué? La naturaleza del ser humano es crecer. Entonces cuando tú dices, no, es que un poquito aquí, es que allá, es que aquí, es que allá, es que no, que un pitito, literalmente tú lo que estás haciendo es retroceder. No estás avanzando. ¿Por qué? Porque podrías invertir tu tiempo de otra manera. Por ejemplo, en crecer. ¿Y qué opinas tú de estas personas que son universitarios y consumen droga? Yo conozco un montón de gente que estudia, tiene una, quizá dos carreras o terminando una Claro, carrera de derecho, de medicina, que son conocidas por ser carreras cototas, ¿cierto? claro. Y que de repente de vez en cuando, como un relajo, se fuman su pitito, o algunos ya también, los más pudientes, por decirlo así, las drogas más duras, qué sé yo, la cocaína, ese tipo de cosas. Claro, lo que pasa es que yo definí muy bien la persona que yo quiero ser. Y para mí no es el estilo de vida o el estilo de personas con que yo quiero ser ni con el que me quiero rodear. Entonces yo las redes sociales también las he usado como un filtro. Mi pensamiento ha filtrado a personas que piensan igual que yo, que tienen la misma visión que yo. Entonces para mí esto es un filtro. Si tú lo quieres hacer, a mí me da igual. O sea, por mí está bien. Pero yo he definido la persona que yo quiero ser y lo que yo quiero lograr en la vida y los resultados que yo quiero tener y no van acorde con esa vida. Ahora, que yo te vaya a decir a ti lo que tú estás haciendo está mal, no, yo simplemente subo videos compartiendo lo que realmente yo pienso de la vida. Ahora, siempre hay gente que viene a ofenderse, pero también hay gente que me apoya y que literalmente son personas que piensan como yo. Entonces así yo también formo relaciones con otra calidad de personas. Pero básicamente eso es como yo pienso y es como yo definí una calidad de persona y una calidad de vida que yo quiero vivir. Como no va acorde con eso, yo no transo con eso. Sí, sí, perfecto. ¿Tú tienes alguna historia o algún testimonio que te haya marcado así dentro de quizá de la comunidad que tú tienes hoy día? Sí, por ejemplo, aquí está Jesús que salió de la cárcel, hermano, que estaba metido en la droga y cuando se metió en nuestra comunidad, con nuestro entorno y con todo lo que hemos estado haciendo, pudo encontrar su propósito, derribar creencias limitantes, empezar a sentirse bien y dejar toda esa mierda atrás. Y así como Jesús, también hay otros testimonios que han pasado lo mismo y que hoy en día se sienten súper bien, que se dieron cuenta de que no necesitan la droga en absoluto, tienen un propósito definido, han eliminado creencias limitantes y han aprendido literalmente a vivir como nosotros lo estamos haciendo en la comunidad, que ese es nuestro objetivo, aprender a vivir. ¿Por qué? Porque tú puedes tener dinero, tú puedes tener fama, puedes tener lo que sea, hermano, y vivir en depresión, vivir triste, vivir en un estado de completa ansiedad, sentirte mal. Entonces, hay personas que literalmente tienen dinero, pero no saben vivir. Entonces, nosotros lo que hacemos antes de obtener todas esas cosas materiales es convertirnos en esa persona. Nosotros en la comunidad lo que hacemos es trabajar nuestro ser interior, en convertirnos en la persona que va a obtener eso. No tener eso antes de convertirnos en la persona, porque eso es cuando te destruyes, cuando tú primero tienes las cosas antes de convertirte en la persona. Hoy en día yo veo un resultado de una persona, por ejemplo, yo veo que tiene un resultado que yo quiero tener. Y yo no digo qué hizo esta persona, qué hace, cómo pudo tener eso, sino que yo voy a otro. ¿En quién se tuvo que convertir esta persona para poder lograr eso? Y en eso es lo que nosotros nos enfocamos, alinear nuestro ser. Claro, entiendo. Oye, Esteban, y respecto a esto mismo, tú, dentro de todo esto que tú le estás entregando a tu comunidad, desde que tú partiste hasta el día de hoy, ¿en quién te has convertido? Me imagino que te hayas encontrado con algún obstáculo eh, dentro de este proceso. No creo que se haya dado todo así como a la primera. Claro, Siempre pasan cosas entre medio. Incluso, te lo comento, puede incluso haber sido un problema quizá familiar, ¿cachai? Alguna diferencia en cuanto a cómo tú estás haciendo las cosas o cómo quizá tu pareja quería que las hicieras. claro.
Mano, la Biblia dice que tu antiguo yo pesa, hermano. Desprenderte de una persona que tú has sido por años no es una tarea que se hace de un día para otro. Es una tarea que se requiere constancia, dedicación, pero por sobre todo tener un propósito definido. Porque cuando el antiguo yo viene a atacarme, creencias, actitudes, etcétera, si tú no tienes un propósito definido, no te vas a dar cuenta de que te estás desviando. Como dice en la Biblia, el camino estrecho. Por ejemplo, si tú vas a un barco, de repente te ocurre algo en la vida, una adversidad, lo que sea, el barco se te desvía. Pero cuando tú tienes un propósito definido y claro, tú miras tu brújula y tú sabes que no te estás dirigiendo hacia el norte. Y tú lo único que tienes que hacer es dar vuelta a tu timón y volver a dirigirte hacia el norte. Y eso solamente se puede lograr cuando tú tienes claridad de lo que quieres y tienes un propósito definido de lo que quieres lograr. Y esa es la base de todo, hermano. Esa es la base de todo sueño logrado. ¿Y hay alguna rutina o algo que tú hagas en el fondo como para mantenerte motivado con esta iniciativa? Claro, yo tengo no negociables, ¿Ya? que es levantarme temprano, leer, ejercitarme y trabajar en mi propósito. Eso, yo haciendo esas cosas en mi día a día, yo estoy alineado con mi propósito. ¿Por qué? Porque me estoy levantando temprano, o sea, no estoy flojeando, por decirlo de alguna forma. Segundo, estoy haciendo ejercicio, estoy ejercitando mi cuerpo, que es mi vehículo. Tercero, estoy leyendo o tomando mentorías, que es literalmente entrenar mi mente. Y por último, trabajando en mi proyecto, que es literalmente mi propósito. Entonces, esos son no negociables para mí. Yo no hago otras cosas que no cumplir mis no negociables, porque eso es lo que me mantiene alineado con mi propósito. Bueno, me gustaría un poco que me cuentes acerca de, ya dejando un poco a un lado lo que es tu iniciativa en la creación de tu comunidad y en lo que tú estás ahora, y un poco también para cerrar, cuéntame un poco cuál fue quizá uno de los momentos que más te marcó en tu vida personal, que te llevó un poco, que te hizo clic, por decirlo de alguna manera. Mira, un momento clave, hermano, pero clave en mi vida fue que, bueno, yo andaba haciendo todas esas cosas y cuando yo me enteré que iba a ser papá, literalmente fueron 8 meses en los que yo estuve ausente, de que yo como que me hice el loco, como que yo sabía que iba a ser papá, pero era como que no lo estaba viendo. Entonces un día me llama la mamá de mi mujer y me dice, oye, que aquí, que allá. Y yo fui súper arrogante, hermano. Fue súper arrogante porque ellos me estaban pidiendo pañales y como un coche y cosas así, que obviamente necesitaba a mi hija porque era mi hija. Y yo le dije algo súper arrogante, le dije, ya, mándenme la cuenta, les mando un palo. Así, súper arrogante. Yo esa vez estaba amanecido, estaba drogándome, estaba con amigos, hermano. De hecho, esa noche no pude ni dormir pensando en lo mal que le había contestado. Pero cuando yo le contesté, hermano, y yo sé que Dios se manifestó a través de mi suegra, hermano, a través de la mamá de mi mujer, porque me dijo, ¿sabéis qué, Esteban? Nosotros no te necesitamos ni tu hija te necesita. Y yo en esos momentos fue como que entré en un trance, hermano, así como que... ¡fuf! Y yo dije, mano, yo no tengo a mi mamá. En ese momento yo tampoco tenía relación con mi papá. O sea, yo no tengo a mi mamá y no tengo a mi papá y yo estoy siendo un padre ausente. Y yo dije, ya esta agua tiene que cambiar. Y me fui, hermano, en la casa en la que estaba en Maipú, que yo también vivía con un amigo, ahí vivíamos nosotros dos nomás, y hacíamos todas estas cosas ilegales ahí. Entonces esa noche nosotros estábamos con droga y todo, y yo no pude dormir pensando en eso, hermano. Pasaron 2, 3 días y yo le dije, ya, se acabó. Yo me voy a vivir con mi mujer y vamos a esperar a nuestro hijo juntos. En eso faltaban como 2 semanas, 1 semana y media para que naciera mi hija, ya a mí me detienen. Y yo estaba en el calabozo, hermano, esa noche, pensando, y decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Y toda la noche pensaba. Y yo dije, ya, ok, aquí tengo que hacer un cambio. Cuando salí, hermano, nació mi hija, todo el tema. Cuando mi hija nazca, yo dije, yo dejo todo esto ilegal atrás y yo dejo todas las drogas atrás. Cuando nació mi hija, me duró, ¿qué? 2, 3 días. Y ahí andaba de nuevo amaneciéndome y no llegaba a la casa y todo el tema.
Pasaron 2 años desde que pasó eso con mi hija. Pasaron 2 años y a un amigo cayó preso y lo condenaron. Y ahí fue cuando yo dije, ya, yo tengo que dejar todo atrás. Y ahí fue cuando hice la joyería. Invertí todo el mal dinero que me había llegado y lo invertí en un negocio legal. Y desde ahí ya fue un cambio, pero radical. Porque yo por primera vez dejé de hacer cosas ilegales. Eso fue un cambio de chip brutal en mi vida. Wow. Fueron momentos que me marcaron literalmente en mi vida. Oye, cuéntame, ¿tú tienes algún mensaje que le podrías compartir quizá al Esteban del pasado? Ese Esteban que estaba así como mal, Claro. hundido. Mira, literalmente es que tienes que enfocarte en lo importante. Enfocarte en lo importante es convertirte en el mejor hombre que puedes ser. Convertirte en lo que tú realmente viniste a hacer en la vida, que es cumplir tu propósito. Cumplir tu propósito, bueno, literalmente, que te enfoques es en ser el mejor hombre o mujer posible. Porque nosotros no vinimos de casualidad a este mundo. Nosotros vinimos a cumplir un propósito. Tú nunca vas a poder sentirte realmente feliz y orgulloso en la vida si tú no te diriges hacia ese propósito. Nosotros vinimos a cumplir ese propósito. Y una persona que no tiene un propósito se entrega al placer y a los vicios. Lo que yo le diría a mi antiguo Esteban es que realmente se concentre en lo importante. Lo importante es que cumplas el propósito aquí en vida y que tengas ese deseo y que todos los días te dirijas hacia ese deseo definido. Que te asocies con buenas personas y que te programes literalmente para lo que tú quieres lograr. Que eso es lo que realmente importa. Si tú como hombre te concentras y te enfocas en tu propósito, toda la gente a tu alrededor va a estar bien. ¿Por qué? Porque tú arrastras a las personas cuando tú te equivocas, cuando tú haces cosas malas, cuando tú te estás drogando, cuando tú estás perdiendo tu tiempo. No solamente te estás perjudicando a ti, estás perjudicando a las personas que te rodean. Estás perjudicando a las personas que dependen de ti. Y tú como hombre tienes que hacerte 100% responsable de tu vida y entender que hay vidas que dependen de ti. Y que tú viniste a cumplir algo aquí en la tierra y que no puedes ser cobarde. Como dice en Josué 1:9, que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. El propósito es lo que te mueve a ti. Cuando tú te desvías de tu propósito es cuando tú te empiezas literalmente a enfocar en cosas que no tienen sentido, que no te van a llevar a ningún lado. Y va a llegar un momento en el que vas a tener 40, 50 años y vas a mirar para atrás y van a ocurrir dos cosas. O vas a estar orgulloso de la persona en la que te convertiste o vas a estar arrepentido. Y morir arrepentido literalmente es vivir el infierno en vida. Enfócate. Lo único que interesa aquí es que tú vengas a cumplir tu propósito y estés alineado con el propósito que te dio Dios. Todo lo otro son solamente distracciones. Eso es lo que le diría más. Perfecto. Ya mira, yo no quiero dejar esta pregunta en el tintero y quizá nos pasemos en el tiempo, da lo mismo, hermano. Tú quedaste sin mamá súper chico, ¿cierto? Como a los 7 años, creo que A los fue. 14. A los 14, perfecto. Yo tengo una experiencia que no sé cómo planteártelo, pero te lo voy a decir así como suena. Yo creo que muchas veces la presencia de la madre suena un poco ilógico, pero perjudica mucho en cuanto a cuando uno como hijo la caga. No sé si me doy a entender. ¿Tú crees que la ausencia de tu mamá te haya ayudado de cierto modo a poder pararte y decir yo no quiero esto o yo tengo que salir adelante? ¿Por qué te lo digo? Porque a veces la misma mamá les tapa las cagas a los cabros, ¿cachai? Hay muchos hijos que se mandan cagar y viene la mamá detrás, ¿cachai? Arreglándola. Es como que vais con la pala y tu mamá viene atrás barriendo y tapándote los hoyos.
te lo digo por una experiencia muy cercana, ¿cachai? Y nada, me gustaría saber de tu parte, ¿tú crees que si tu mamá hubiera estado presente, tú hubieras sido capaz de pararte, hubieras tenido quizá la motivación o el clic de pararte? O quizá tu mamá hubiera venido, como te digo, tapándote las cagas. Qué buena pregunta, hermano, de verdad. Sabéis que el peor momento de mi vida se transformó en el mejor momento de mi vida, hermano. Porque si me hubiese pasado eso, yo literalmente quizás estaría muerto o estaría preso o tirado en la calle, hermano. Pero al no tener a alguien, yo tuve que tomar responsabilidad, hermano. Mucho antes quizás que otras personas. ¿Por qué? Porque tienen ese apoyo. Al no tener ese apoyo, tú tienes que apoyarte de ti mismo. Exacto. Entonces, yo siempre digo que lo que fue peor en mi vida fue ese suceso, con el tiempo se transformó en lo mejor. ¿Por qué? Yo nunca entendí por qué me pasó hasta ahora. Que yo miro para atrás y yo digo, gracias a esto, yo tuve que pasar por la calle, por la drogadicción, por el frío, por el hambre, por deslealtad, porque casi me matan. Yo gracias a ese suceso pasé todo lo otro y me hizo darme cuenta de que se transformó en mi mayor bendición. ¿Por qué? Porque me convertí en un hombre fuerte, hermano, gracias a ese suceso. Y es brutal cómo tienen que pasar estas cosas como para entender el propósito de Dios. Porque obviamente todo pasa por algo. Dicen que Dios tiene como un propósito para cada uno de nosotros. Y claro, tienen que pasar este tipo de situaciones para uno poder mirar atrás, como dijiste tú, y decir, wow, ahora entiendo por qué pasó esto, ¿cierto? Creo que a veces la gente es muy débil, hermano. ¿Por qué? Porque tienen una toalla donde secarse. Saben que si les pasa algo van donde la mamita, donde el papito y les va a cubrir. Yo no tuve eso, hermano. Entonces eso me hizo fortalecerme y me hizo saber dirigir mi propia vida, porque ya nadie me estaba ayudando a dirigirla. A veces el problema de los padres es que no dejan que el hijo se caiga. Y cuando se cae lo quieren levantar y ponerle un parche curita ahí. Pero eso es lo peor que pueden hacer. ¿Por qué? Porque ¿cómo se aprende a vivir? Gracias a la retroalimentación de la vida. Tú Claro. aprendes a vivir la vida gracias a la propia retroalimentación. Aprendes de tus propios errores y de tus propios fracasos. Literalmente esa es la escuela de la vida. Entonces si alguien, ya sea X, sea tu madre y tu padre, no te está dejando tener esa retroalimentación que la misma vida te está dando, nunca jamás vaya a poder avanzar. Lo peor es que a veces los padres piensan que te ayudan, pero en el fondo te perjudican en todo momento. Bueno, quiero cerrar un poco, o sea, quiero cerrar la entrevista, ¿cierto? Y quería hacerte un regalo, Esteban. O sea, entre comillas, un regalo. Solo quiero darte esa cámara y me gustaría que vieras a tu madre ahí en esa cámara. Que le dijeras todo lo que fluya, como si ella estuviera ahí hoy día mirándote. Wow, hermano, brígido. Es que le doy gracias a mi madre, hermano, porque ella formó un hombre con valor, hermano. ¿Sabes? Que a pesar de que yo me desvié en la vida, hermano, mi madre me dio valores, hermano. No puedo negar eso, hermano. Mi madre me enseñó a decir por favor y gracias, hermano, que hay mucha gente que no sabe decir por favor y gracias. Y gracias a eso, hermano, a entender que no importa lo que te pase en la vida, tú puedes salir adelante, hermano. Porque mi madre luchó hasta el último día de su vida, hermano. De que hay que creer en Dios, hermano. Mi madre... Madre, te agradezco, de verdad, porque tú me inculcaste la fe en Dios. Yo te veía a ti, te vi llorar muchas veces, te vi sufrir, pero tú siempre le dabas gracias a Dios y le rezabas a Dios. Y a mí se me quedó eso guardado. Siempre me enseñaste a tener esos valores, a aprender a vivir con valores que muchas personas hoy en día no las tienen. Aunque yo me haya desviado, mis valores siempre permanecieron en mí. Aunque yo estaba negando esa parte de mí, tú siempre me enseñaste el respeto. Siempre tú me enseñaste a respetar. Me enseñaste a respetar, me enseñaste a pedir perdón, me enseñaste a decir gracias y me enseñaste a decir por favor. Que son cosas que hoy en día sostienen a una persona integral.
Muchas personas no tienen eso y gracias a ti, madre, que tú me diste esos valores, me enseñaste a cómo ser un hombre. No sé si fue consciente o inconscientemente, tú me lo enseñaste y me lo demostraste con tu ejemplo. Y gracias a ti, madre, a pesar de que yo me haya desviado, hiciste que me convirtiera en esta persona. Te amo. Wow, brutal. Un aplauso. Maravilloso. Bueno, aquí estaríamos cerrando este capítulo, nuestro tercer capítulo de Modo On. Nuevamente quiero agradecerte, Esteban, por haber venido, por haber aceptado la invitación. A la gente aquí presente, agradecidos también. Esta iniciativa partió por un interés muy similar al tuyo, ¿cierto? Es principalmente ayudar, ¿ya? Ya sea como ayudar a motivar a la gente a un emprendimiento, ¿cachai? O a temas de éxito, de felicidad como tal, ¿verdad? Y claro, Esteban es un claro ejemplo de éxito también, ¿cierto? Si bien es cierto, no estamos hablando de un emprendimiento propiamente tal, pero como persona tuvo una mejora, un cambio, se potenció, pero al 100%, y yo creo que vas, pero muy bien encaminado. Mucho éxito de parte mía. Yo creo que después de esto pueden salir cosas grandes, tanto para ti como para mí, ¿cachai? Para el programa en sí. Y nada, despedirme de toda la gente, de toda la audiencia. En la descripción van a quedar todos los datos aquí de nuestro invitado. Y nada, invitarlos a suscribirse, activar la campanita de las notificaciones y sería agradecido, Brother. compadre. Modo On.